Dios te bendiga muchísimo, es mi deseo. Un abrazo grande para todos ustedes, los suscriptores del canal y aquellos que nos visitan también. Un abrazo, Dios me les esté bendiciendo. Hoy voy a estar dando la segunda parte del sermón, cuando Dios dice que no. Clamores desesperados a los que Dios les ha dicho que no. Un sermón que espero que bendiga tu vida, te edifique, te ayude a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, y te ayude a vivir y a madurar en esta buena vida cristiana a la que Dios nos ha entregado por medio del amor de su amado Hijo para salvación. Un abrazo grande, suscríbete, ¿cómo es? Suscríbete, ¿cómo es? Suscríbete a nuestro canal, amén, y que Dios te bendiga muchísimo. Déjanos un like, ahí está el like que Josué da. Déjanos un buen like y comparte este video para que otros también reciban y escuchen la palabra de Dios. Un abrazo grande, te dejo con el mensaje ahora. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Padre, gracias, te ruego en el nombre de Jesús que hables a tu iglesia, Dios mío. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, papá, catartice, Señor, las vidas, Señor, de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, glorifica tu nombre. Y levanta tu bandera, Señor, mientras se predica tu palabra, que sean transformados las mentes y los corazones, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús Todopoderoso, te damos las gracias y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Amén. Gloria a Dios. Hoy entramos en la segunda parte de el sermón de la enseñanza que comenzamos la semana pasada. ¿A cuántos le fue de bendición la palabra de la semana pasada? ¿A cuántos Dios le habló? He recibido el testimonio de la iglesia que muchos han dicho, esa palabra fue para mí. Dios me estaba hablando, Dios me estaba retratando. Y es que verdaderamente cuando Dios envía palabra para su pueblo, no le habla al que está lejos, sino al que está presente. Amén, aleluya. Así que dígale al que está a tu lado, esta palabra es para ti. Es para ti. Si viniste hoy es para ti, Dios te va a hablar. Gloria a Dios. Y también la palabra será para todo aquel que escuche esta administración de la palabra. Bendito sea el Señor. Pero quiero empezar a exponer la segunda parte de esta ministración en el día de hoy, titulado Clamores desesperados a los que se les dijo que no. Y entonces comenzaríamos pensando de esta manera, ¿qué Dios es este? Que cuando viene alguien suplicándole, le diga que no. ¿No se le conmoverá el corazón a Dios cuando vienen todas estas personas con los clamores, con las necesidades? ¿Y Dios tendrá un corazón tan duro para decirles que no? Sería una idea románticamente errónea pensar que Dios tendría una debilidad de carácter, que por causa de una situación Él se viera forzado a decir que sí. Y quiero aterrizar rápidamente esta idea para que te des cuenta que
lo duro de una situación no provoca que Dios tenga que decir que sí. ¿Cuántos cristianos que creen en el Señor, que creen en la sanidad divina, no han muerto por una enfermedad? Dios lo permitió, Dios lo quiso así. ¿Cuántos se levantan diciendo, bueno, si Dios es real y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la muerte de los niños en el Medio Oriente o las guerras o esto y lo otro? Pero es que nunca fue culpa de Dios. La culpabilidad recae siempre en el verdadero culpable, el hombre. De donde nacen las guerras, sino del corazón del hombre. ¿Quién diseñó el fusil? No fue Dios, fue el hombre. A causa de la maldad y la desobediencia, el hombre para matar al hombre. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, con una idea romántica errónea de Dios, románticamente errónea, pensamos que vamos a doblarle el brazo a Dios con nuestra situación. Y Dios dice en su palabra, número 1, que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Lo vimos la semana pasada, pero ahora vemos acá que Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Haré todo lo que yo quiero. Va a permanecer su consejo, te guste o no te guste. Hagas berrinche o no hagas berrinche. Va a cumplirse la voluntad de Dios de sí o sí. Y más te conviene a ti estar en la voluntad de Dios que estar fuera de ella. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios habla a su pueblo en esta profecía. Y Él dice, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Acuérdense que fue Dios el que le dijo a Abraham, no desciendan a Egipto. Y descendió Abraham a Egipto. Desobedeció y tuvo la consecuencia. Descendió Jacob a Egipto. Y tuvieron la consecuencia sus hijos, 490 años de esclavitud. Descendió Israel a ese Egipto espiritual una vez más y sufrió la deportación. Se cumple la voluntad de Dios. Dios advierte, Dios manda. ¿Y qué advierte Dios? ¿Qué consejo podemos tomar nosotros rápidamente para nuestra vida de esto? Salmo 118, versículo 8 y versículo 9 serían los versos. 118 versículo 8 y versículo 9 dice la palabra de Dios, mejor es confiar en Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Bendito sea el Señor. ¿Alguien está captando lo que Dios está diciendo acá? Amén. Antes de entrar en esos clamores desesperados a los cuales Dios les dijo que no y tomar las preciosas enseñanzas que la palabra de Dios nos da, tenemos que primeramente como iglesia aprender que Dios va a hacer su voluntad sí o sí. Los cielos y la tierra van a pasar, mas la palabra de Dios va a permanecer. Así se levante el hombre que se levante. De hecho, el mismo anticristo que se levantará la bestia, como lo muestra en el libro de Revelaciones. Ese hombre, el falso profeta, el anticristo, el dragón, esos son herramientas en las manos del Dios vivo. Que Dios va a usarlos en el tiempo de la gran tribulación para derramar su ira sobre las naciones. Va a suceder. Y yo hallo a muchos cristianos orando, Señor, te pido la paz. Señor,
Que se termine, Señor. Mira la situación en el mundo, Señor. ¿Y qué están orando? Señor, no hagas tu voluntad. Cuando hubo alguien que le dijo eso al Señor Jesús. Cuando Jesús dijo, voy a morir en una cruz del Calvario. No, que eso no te acontezca. Y el Señor reprendió a Satanás de Pedro. Entonces yo digo, habría que reprender a Satanás de la mente de muchos cristianos que están clamando al Señor. Ay, Padre, esta situación, Señor, mejora. Cuando la oración de la iglesia es, ven, Señor Jesús, una oración guiada por el Espíritu. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, como la haces en el cielo. ¿Acaso no fue la oración que el Señor Jesús enseñó a hacer? El consejo de Dios va a permanecer, te guste o no te guste. Si oras contrario a la palabra, permíteme decir que el camión de la palabra va a pasar. Y si ha de arrollar, arrolla al más pinto de la paloma. Así que mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vamos a confiar en Dios. ¿Qué significa confiar? Amado, entregarse a la fe. Entregarse a la fe. ¿Cuántas personas no vienen? Ay, ore por mí, pastor, tengo este problema, tengo esta enfermedad. Y se ora, claro que sí, se ora por esa persona. Pero si Dios no lo hace, ¿qué tú tienes que hacer? Hay muchos que se van decepcionados. Dios no hizo nada, eso es mentira. Y se van decepcionados. Esos nunca creyeron en Dios. Creer en Dios significa creer conforme a la palabra. Te sane o no te sane. El asunto es la salvación del alma. La sanidad del cuerpo ya queda en un segundo tema. La salvación del alma. Lo primero que el Señor hizo sobre el paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Después levántate y anda. Pero primero tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. Así que mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Dice el versículo 9. ¿Y qué enseña esto? ¿Sabe cuánta gente pone su confianza en las decisiones que toman las personas con autoridades? Amado, ningún príncipe tiene el poder ni la autoridad para cambiar nada. Lo que sucede en el mundo, Dios lo determina, Dios lo permite, porque está llevando a todo el mundo al cumplimiento de lo que Él ha establecido. Y punto. Le guste a quien le guste, lo entienda a quien lo entienda. Dice, yo no lo entiendo. Eso, y se va. Bueno, ese se pierde, es hijo de perdición. Pero las ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas del Señor van a escuchar la voz y le siguen y van a decir: yo no comprendo en totalidad o nada lo que Dios permite que suceda, pero yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Por eso yo decía la semana pasada, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, ni haya en los labrados mantenimiento, no haya oveja ni vaca de la majada, ni en el corral. Con todo esto, decía este profeta: yo voy a alabar a Dios, yo voy a confiar en Dios. La situación vigente no tiene el poder para cambiar mi confianza en Dios. Así cueste la vida. Bendito sea el Señor. Y sé que es fuerte para los que están enfermos, para los que tienen situaciones, decir: esto es doloroso, esto es duro, pero es lo que Dios te está permitiendo pasar. Y la prueba que estás pasando, si confías en el Señor, lo único que va a resultar en tu vida es que des un buen fruto y seas edificado correctamente en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, de que en la Biblia aparecen clamores desesperados y Dios les dijo que no tajantemente, sí. Y de que Dios puede hacerlo con tu vida, también. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, vamos a estudiar cronológicamente 3 clamores que se levantan en la palabra de Dios a los que el Señor les dijo que no. Y vamos a sacar
las enseñanzas de estos clamores. El primero que vamos a estar estudiando va a ser en referencia a los tiempos de la ley. ¿Y qué mejor exponencial de la ley que Moisés? Oh, es impactante ese clamor que Moisés levanta y está registrado en Deuteronomios capítulo 3, versículo 23. Y vamos todo para allá, ¿Cuántos leyeron el capítulo de hoy de Deuteronomio? Deuteronomios 23, capítulo 3, versículo 23. Deuteronomio, míralo acá, capítulo 3, versículo 23. Los que están aprendiendo la Biblia al empezar tiene un índice. Pueden en la primera página, en las primeras páginas hay un índice. Pueden buscar ahí el libro, el número de la página donde está en el libro. Amén. Si no, pueden mirar acá a la pantalla y ahí tienen también el versículo bíblico. Bueno, Deuteronomio capítulo 3 es una historia poderosísima que nos deja una enseñanza a fuego. Por lo menos yo leo esto y tiemblo cuando leo esto. Y espero que usted también tiemble cuando lee esto. Porque es Moisés el que ora a Jehová. Es Moisés que en el mismo libro de Deuteronomio culmina. Y quiero leerle rápidamente, si usted me lo permite. Si usted me da licencia por unos segundos. El mismo libro de Deuteronomio termina diciendo: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Así culmina Deuteronomio. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Óigame, si usted ha tenido esa experiencia, pero creo que esta experiencia ha sido única bíblicamente. Bendito sea Dios. Y luego en el capítulo 23, capítulo 3, versículo 23, dice Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y aquí viene la petición. Aquí estaba exaltándolo. Aquí viene la petición: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte del Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Qué interesante. Qué interesante. Dios poniéndole el freno al profeta, que no hubo otro profeta como Moisés. Pero acá le dijo: you will not enter into the land. No vas a entrar en la tierra. No vas a entrar en la tierra. Dios le dio una orden. Y Moisés cumplió la orden, pero a su manera. No como Dios le dijo. Le dijo: háblale a la peña para que brote agua. Y Moisés golpea la peña. Pareciera esto un poco exagerado de parte de Dios, que al final salió el agua, al final obedeció,
pero no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y este pasaje lo que muestra es el deseo del hombre en contra de la voluntad de Dios. El deseo del hombre en contra de la voluntad de Dios. Y vean cómo se transforma el panorama. Primero, Dios tratando con Moisés, Dios le dice: voy a destruir a todo este pueblo y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Y Moisés intercede por el pueblo y dice: Señor, no lo hagas. Intercedió por el pueblo. Pero ahora Dios le dice: voy a darle agua al pueblo, háblale a la roca, y Moisés golpea la peña. El intercesor ahora pasó a ser golpeador. ¿Tenía fe Moisés? Sí. ¿Obedeció Moisés? Sí. ¿Lo hizo como Dios le encargó? No. Entonces, eso le costó no entrar a la tierra. Y mira lo que Dios le dijo: sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás del Jordán. Te lo voy a mostrar, pero no lo vas a vivir. Pereció Moisés con toda la generación desobediente en el desierto. Pareciera esto duro, ¿verdad? Pareciera esto fuerte. Pareciera esto, pero es que Dios es fuerte, amado hermano. Nuestro Dios no es blando. Él es compasivo, Él se conmueve, pero Él es Dios. Bendito sea el Señor. Luego le encarga de que sea Josué el que continuaría con esa obra, pero el objetivo acá es la voluntad del hombre en contra de la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo estás viviendo tú la vida en Cristo? ¿A tu manera o como Dios dice que tiene que ser? ¿Es a tu manera o es como Dios manda? A tu manera, te garantizo que verás la tierra prometida con tus ojos. Oirás lo que se habla de ella. Probarás el maná que Dios envía al pueblo. Gozarás de alguna que otra codorniz. Beberás del agua de la peña, pero morirás en el desierto. Y estoy hablando en código espiritual para todos los que están acá. Solamente el que confía en Jehová, el que obedece a Dios completamente, gozará de pasar el Jordán. Jordán es tipo de arrebatamiento, y acá para la iglesia es tipo de salvación. Porque el que vive a su manera no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tendríamos que prestar atención a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Yo le invito a que todos busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 17. Donde dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué dice la palabra? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Tú no estás hecho para hacer lo que tú quieras hacer. Dios te pone el camino que se abre, ¿no? Hacia tu voluntad o hacia la voluntad del Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es.
Ahora, carne y sangre no heredará el reino de Dios. Solamente los nacidos del Espíritu. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué cosa es carne? Afrenta. ¿Qué cosa es el Espíritu? Oportunidad. Carne afrenta contra Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Los cuales mataron al Señor, dice la palabra, y a sus propios profetas. Está hablando del pueblo de Israel, que mataron al Señor. ¿Acaso no fueron ellos los que le crucificaron? ¿Acaso no fue crucificado por nuestra culpa? Bendito sea el Señor. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y habla de Israel, el pueblo que Dios sacó de Egipto con mano poderosa. Mataron profetas, crucificaron al Señor, se opusieron a los apóstoles y a la iglesia. ¿Qué quedará para el pueblo gentil entonces? Si esto fue de Israel. El deseo de la carne produce afrenta. Por eso es que el cristiano carnal tuve que estar oponiéndose, matando, destruyendo. El cristiano carnal, conflicto, una iglesia con la otra iglesia, conflicto entre hermanos, discusiones, envidia, celos. Cristiano carnal. Ese está crucificando a Cristo una y otra vez a causa de sus acciones carnales. Y si me ayuda, dígale que está a tu lado, Dios no te ha llamado a ser un cristiano carnal. Come on. Dios no te llamó a ser un cristiano carnal. I'm sorry. Dios no te llamó a esto. Ahora, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Ya vimos ya la oposición en referencia de la carne. Ahora la oportunidad. La oportunidad. Dice, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué cosa? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, el carnal que está dentro de la iglesia, se nos manda que con mansedumbre los corrijamos. Por eso es que cuando dice el proverbista, hijo mío, no rechaces la corrección. No rechaces la corrección. A veces nos disgusta que el pastor nos llame la atención o nos regañe por algo en la iglesia y siempre tenemos el machete de la justificación. Con el machete en la mano, suelta el machete. No te justifiques más. Delante de Dios un día te vas a parar y cuando Dios te pida las cuentas, ese machete no se va a derretir en tu mano. Porque no va a funcionar, porque Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Amén, amén. Ay, Señor, pero es que yo no podía porque... Y Dios te va a decir, tú sí podías. Pero no quisiste. ¿Quién podrá decir algo delante de Dios cuando Él habla? Calle delante de Jehová toda la tierra, porque el Señor está en su santo trono. Pero mira qué bueno es el Señor.
con mansedumbre corregir a los que se oponen, a esos carnales que se ponen, y dime tú, y el que dirá, y está en ese celo, en esa disensión, queriendo matar al profeta. Este pastor, ¿quién le dijo mi situación? ¿Quién le contó esto a él? Es Dios el que te está mirando. Es Dios el que te habla desde el púlpito en cada momento, para el oído sordo, para el oído que escucha. Bendito sea el Señor. Para que tengas una oportunidad y Dios te conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, para conocer a Cristo. Bendito sea el Señor. La misericordia y el juicio mezclados, ese es nuestro Dios. La misericordia y el juicio, cuando Dios le dijo que no a Moisés, ese es su juicio, pero le mostró su misericordia. Lo rescató a tiempo, porque si comenzó golpeando una peña, ¿qué pasaría después? Cuando Dios te dice que no, te lleva a lo que en verdad te conviene. Así tu clamor sea desesperado, oh Dios, te lleva a lo que en verdad te conviene. Y pareciera duro lo que ese no de parte de Dios, pareciera duro ese juicio que Dios le hizo a Moisés, pero en verdad le convenía. Fue misericordioso, le salvó la vida, le salvó el testimonio. Terminó Deuteronomio diciendo, no ha habido ni habrá otro profeta como él. Si Moisés hubiera hecho lo que le daba la gana, ciertamente Deuteronomio no hubiera terminado así. O pregúntenle a Saúl si terminó su testimonio bien. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos como iglesia que aprender que Dios considera bueno el negarnos algunas cosas. A ver, dígale que está a tu lado. Dios considera bueno el decirte que no a algunas cosas. Come on, come on, come on. Ayúdame a predicar. Oh. Do you like that? ¿Te gusta que te digan eso? No, pastor, a mí no me gusta que me digan que no. Pero es que Dios considera bueno el negarte algunas cosas. Como también es bueno que Dios pueda aceptar nuestras oraciones, pero no concedernos precisamente aquello por lo cual estamos orando. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Quieren justificación bíblica? Tienen Salmo 16:5. Tienen Miqueas capítulo 2, versículo 4. Escríbanlo, anótenlo, léanlo en su casa. Para que no, el pastor dijo esto porque se lo inventó. No, ahí está en la palabra. Yo se lo estoy dando. Llévense la enseñanza que muchas de las cosas que vamos a pedir, Dios va a decir que no y punto. Y hemos de tener fe en el Señor y perseverar fieles confiando en el Señor, sabiendo que ese no es que el timón del barco. Nosotros decíamos, es al oeste, y Dios dijo, no, es para el norte, no, es para acá, y movió el timón, y tú te quedas, el barco va para acá, y tú mirando, why you do that? Oh no, why you do that? And God says, because I am the owner. Traduzco, voy a decirle, voy para la traducción. Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué el barco va para acá si es para allá? Y el Señor dice, porque yo soy el dueño del barco. It's really true. Yo soy el dueño del barco. Tú te montaste en el barco, en el arca que se llama la iglesia, que se llama Cristo. Estás montado acá. Este barco va navegando al puerto que el Señor lo quiere llevar. ¿No te gusta? Te vas a tener que lanzar al mar.
Y hay peces, cuando Dios está contigo, Dios te ama, toma el pez y te vuelve a traer. Jonás, no importa las veces que intentes escapar, si tiene que vomitarte un pez, perdóname la palabra, si tiene que vomitarte un pez en donde Dios quiere llevarte, Dios lo ha de hacer. Bendito sea el Señor. Gracias por los amenes. Gracias porque sé que están recibiendo. Por eso es que Dios nos da lo que necesitamos. No muchas veces lo que pensamos que necesitamos, sino lo que en verdad necesitamos. Él está tomando y tiene el control del barco de tu vida y nos está llevando a donde Él quiere. El fin nuestro, para algunos el fin es otro plan, pero para el de la iglesia, y al menos el fin que espero yo, es la ciudad celestial. Amén. Para ello voy, camino al cielo. ¿Para dónde vas tú? ¿Camino a dónde? Ah, gloria a Dios, porque van al cielo. Álcenme las manos los que dicen que van al cielo, los que creen que van al cielo. Bendito sea el Señor. Entonces permíteme decirte, si vas al cielo, que Dios va a hacer contigo lo que quiera hacer. Amén. Y a veces no te va a gustar, a veces no lo vas a comprender, pero vas a tener que confiar. Amén. Bendito sea el Señor. Porque el no de Dios enseña a ser obediente, como que también el no de Dios va a destruir el egocentrismo humano que en ti pueda haber. Ya vimos la ley. Ahora, en la gracia, ya en el tiempo de la ley, a Moisés le dijo que no. En la gracia, bueno, estamos en la gracia. En la ley Dios se movía de una forma, pero en la gracia es diferente. Por gracia somos salvos, por gracia recibimos el ministerio, por gracia estamos en este lugar. Dios no nos va a decir que no porque estamos en la gracia. Bueno, Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios, allá va eso, ¿eh? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. The word of the Lord say. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, ya vimos ya el exponente de la ley, Moisés. Ahora, qué gran exponente de la gracia, Pablo. Óigame, Pablo es como decir el Moisés allá, Pablo aquí. El mayor escritor de los libros del Nuevo Testamento. Apóstol de la gracia del Señor Jesucristo, llamado y comisionado. Óigame, Pablo. Y dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Que quite qué cosa, Pablo? What is your trouble? What's your problem? ¿Cuál es tu problema, Pablo? Bueno, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, para que no me enaltezca en sobremanera. O sea, que Pablo estaba clamando, 3 veces clamando, que le quitara el aguijón de la carne. Versículo 9. Ahí viene la respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo que no. Le dijo que no. Le dijo que no. Y tenía que decir que sí porque estamos en la gracia. No, le dijo, bástate mi gracia. Bástate el favor inmerecido. Confórmate sabiendo que Jesucristo murió por tus pecados y te salvó y te redimió y te lavó con su sangre y te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que te baste con eso. Yo te pregunto, ¿no te basta a ti con eso?
No te sobra a ti. Para mí es sobrante. Ya, con esto ya estamos hechos, como decimos en Cuba. Estamos hechos. Con esto ya. Pero algunos no. Algunos no. Algunos anhelan más. Ambicionan más. Y la ambición la ponen católica. Tengo una santa ambición por más de la unción. Una ambición santa. Así algunos lo han llamado. Y Pablo es este gran exponente que Dios le da una tremenda revelación y al nivel de la revelación le da un nivel de enseñanza para la humildad. Le pone un aguijón en la carne que mira que se ha debatido teológicamente qué ha sido este aguijón. Algunos dicen que pudo haber sido un pecado que Pablo no vencía, porque en cierto momento dijo, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero no creo que sea un pecado porque ciertamente no creo que alguien con un llamado como este hubiera sido una persona con un pecado oculto sexual. Algunos exponentes dicen que Pablo caía en fornicaciones. Creo que no era así. Creo que Dios no hubiera permitido que este hombre corriera tanto si hubiera tenido un pecado de esa índole. Por lo tanto, teológicamente descarto alguna debilidad en la carne de índole sexual. Más bien yo veo a Pablo como un hombre que caminó santamente, piadosamente. Bendito sea el Señor. Pero en otras partes Pablo dice, mirad con cuán grandes letras yo les escribo. Y recuerdo la conversión de Pablo. Primeramente, antes de la conversión, Dios lo deja ciego. Y luego le sana y caen 2 escamas de sus ojos. Y yo pregunto, bueno, quizás esa sanidad que Dios hizo en él fue parcial y no completa. Porque Pablo dice que un mensajero de Satanás venía y le abofeteaba. ¿Qué tal si hubieran sido grandes dolores de cabeza por problemas de la vista? Una vez más repito esa parte que él dice, mirad con qué letras más grandes yo les estoy escribiendo. Si no veía bien tenía que forzar la vista y eso da dolor de cabeza. Y bueno, metodológicamente investigando creo que es más compatible llevar el aguijón a esta causa. Pero ciertamente otro exponente dice que era un demonio que venía a atacarle. Entonces, como no se concluye verdaderamente qué cosa era, lo que Pablo dice es que era que venía de tiempo en tiempo y le abofeteaba, lo avergonzaba. Ciertamente el aguijón en la carne que Pablo le clamaba a Dios, líbrame de esto, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Dios acá enseñó la metodología de la humildad. Primeramente, permite el problema, ya sea enfermedad. No puedo decir tentaciones, porque Dios no tienta. La Biblia lo enseña. Teólogo que diga que era tentación está mal teológicamente. Pero de que el enemigo viene a tentar, ahí sí. Ahí sí. De que el enemigo te va a atacar con tentaciones, ahí sí. Bendito sea el Señor. De que el enemigo viene para tratar de hurtar, robar y destruir la buena semilla que en ti ha sido implantada, eso sí es verdad. Bendito sea el Señor. Y de que a veces, bíblicamente vemos en Job, cómo es que Dios permitió al diablo atacar a Job.
Oye, óigame, a Job le vino una destrucción tremenda, tremenda. Lo único que le quedó, la esposa. ¿Y para qué sirvió esa mujer que le dijo, maldice a tu Dios y tírate a morir? Que, óigame, con lo que le quedó, yo digo, si eres mi amiga, ¿para qué quiero del enemigo? Contigo basta. O sea, fuerte lo que pasó este hombre. Y todo fue por permisión de Dios. ¿Y no será que Dios permite que a tu vida lleguen cosas que tú dices, Dios mío, ¿y hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? Esta prueba. Y sabiendo que la palabra dice que Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas resistir. Ay, 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 ay. Yo digo, ¿con qué objetivo vino este aguijón para Pablo? Pablo dice, para enseñarme humildad. ¿Y qué produjo en Pablo? Dice, y nadie le ha hecho casito a esta parte. Generalmente siempre predican, pero quiero enfocarme, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado. 3 veces, una insistencia. Y yo pregunto, bueno, ese no que viene de parte de Dios a estos clamores, ¿no nos llevarán a la humildad? ¿Y no tendrán un objetivo de parte de Dios para nuestra vida que no sea el impulsarnos a orar? Bendito sea el Señor, porque verdaderamente, luego vemos la exposición de Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 18. Gloria a Dios. Que dice, Gálatas capítulo 6. Versículo 9, perdón. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿De dónde sacó Pablo esta idea? De su lucha personal. De su lucha personal. Esto Pablo lo aprendió del Señor. ¿Y qué obtuvo Job? Permítame buscar yo el libro de Job. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, y Jehová dijo a Satanás, aquí está en tu mano. Le entregó a Job en la mano del diablo y le dijo, mas guarda su vida, no le vas a tocar su vida, pero aquí está en tu mano. Fuerte, hermano, fuerte. En el capítulo 6, el versículo 18, Job reprocha la actitud de sus amigos y dice, se apartan de la senda y van menguando y se pierden. Dice esta frase, esta oración, que pretendo sacarla por un momento de la idea original para decir una gran verdad. Y es que a veces cuando viene la prueba y viene y clamamos al Señor y vemos y no vemos la respuesta, algunas personas van menguando en la oración y van buscando otros recursos y terminan perdiéndose en vez de permanecer firmes en el Señor. La prueba, la situación por la cual estás pasando tiene como objetivo edificar tu vida. Lo entiendas o no lo entiendas. Ahora te lo quiero hacer entender con estas palabras. Grábatelo a fuego en tu corazón. Va a producir necesidad. Va a producir necesidad. Y quiero leerte Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Le estoy haciendo buscar mucha Biblia? ¿O cree usted que es bueno que usted lea la palabra de Dios?
capítulo 18, versículo 1. La parábola de la viuda y el juez injusto. Aquí el Señor está enseñando algo. Y quiero leérsela rápidamente, porque es lo que Pablo estaba haciendo. 3 veces he orado y el Señor me ha dicho que no. Dice Jesús, también le refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algunos, dice Job, van menguando y se apartan del camino. Y Jesús le habla a su pueblo, habla a su iglesia y le dice, necesitas orar sin desmayar. Orar, dígale al que está a su lado, ora y no desmayes. Ora y no desmayes. Ora y no desmayes. Ay, es que me jalo los pelos con eso. Ora y no desmayes. Dice el Señor, había en una ciudad un juez que temía a Dios. Dice, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, una mujer que perdió a su esposo, estaba sola, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo se agote mi paciencia. Y el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez. Este juez injusto, por cansancio, atendió la súplica de esta viuda. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, pastor, ¿pedimos o no pedimos? Primero dice que Pablo pidió y le dijeron que no. Y ahora Jesús dice que sí. Que insistamos. ¿Qué hacemos? Amado, aquí queda ya la necesidad expuesta. Y el consejo del Señor. Clamen a Dios, aunque vean que no hay respuesta. Insistan orando. Porque el objetivo es enseñarte a orar. Permanecer en la oración e insistir en la oración. No a menguar para apartarte, sino esforzarte y creer más. Confiar más. La constancia es la clave. Y Pablo dice, 3 veces he orado, pero la respuesta es no. Jesús habla de una mujer que no recibía respuesta. Pero ya Pablo había recibido respuesta y siguió insistiendo y Dios permaneció firme en la respuesta. O sea, que terminó Pablo con la buena respuesta correctamente. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero un momentico, deme un segundo más, si me regala un segundito más y ya estamos terminando ya. Y falta el final que es bien importante. Romanos 12:12 dice en su palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mira el carácter de Pablo. Romanos lo escribió Pablo. Mira el carácter cristiano acá. Gozosos en la esperanza. Nos gozamos porque Cristo viene pronto. Sufridos en la tribulación. Por causa de Cristo somos perseguidos, atribulados. Constantes en la oración. Esta es la actitud. Esta es la actitud, la constancia. Y entonces en Colosenses capítulo 4, en el versículo 2, dice el apóstol Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción
de gracias. ¿Tenemos que orar o no tenemos que orar? Amén. Pero cuando Dios dé la respuesta, ¿qué hay que hacer? Confiar. ¿Qué hay que hacer? Confiar. Bueno, vamos a concluir esta idea. Pablo dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué hizo Pablo? Siguió orando: Señor, no acepto un no como respuesta. No, Pablo abrazó el no. ¿Siguió orando Pablo? Seguro, pero había otras cosas por las cuales orar. Ya esta tenía respuesta. Por lo tanto, dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Pablo dice: yo abrazo ese no. Abrazo ese consejo de Dios, porque este no va a producir en mí que el poder del Señor se glorifique en mi vida. Bendito sea el Señor. Es que abrazar el no todo el mundo lo hace, solamente el que cree en Jesucristo verdaderamente. El que dice: bueno, Dios dijo que no, entonces obedezcamos a Dios y seguimos asistiendo a la casa de Dios, seguimos viviendo para el Señor sin desmayar. Bendito sea el Señor. Ahora, el no del Antiguo Testamento enseña obediencia, una obediencia santa. El no en el Nuevo Testamento, que enseña confiar en el Señor, y eso va a producir un mejor fruto. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Pero, cronológicamente, hay un no que vino después, que fue enseñado antes de que se convirtiera Pablo, pero que está sucediendo hoy en día. Pasó en el pasado, del tiempo de la iglesia naciente, sucede en el presente, de la iglesia presente, ahora, y sucederá en el futuro, de la iglesia viniente, la que pronto va a estar con el Señor. ¿Cuál es ese no? Mateo capítulo 7, versículo 21. Y ya estoy culminando, cerrando ya con esto. Y creo que este es el no al cual el cristiano le tiene que tener miedo. Mateo 7, 21. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí ya? Este es el no al cual tú le tienes que huir. Huir de sí o sí. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, mira esto, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un clamor desesperado: Señor, Señor, a los que el Señor le dijo que no, no te conozco, apártate de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sino un no que tiene que estremecer a toda la iglesia. Que pensando que siendo cristianos, y aún los que ejercen el santo ministerio, y aún los que se mueven en los dones del Espíritu Santo, profetizando y haciendo señales y milagros,
El Señor les va a decir a estos que le dicen, Señor, Señor, le dicen, mi dueño, mi Dios. Y Él va a decirles, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Yo no los conozco significa no es que Dios no sepa quiénes son. La palabra original acá es la palabra ginosco, que significa relación íntima. Dios no tuvo una relación íntima con ellos. Fueron pura fachada religiosa, con una fe vana, sembrada en argumentos de hombre y falsa doctrina, con señales que parecieran que eran de parte de Dios y decían, era del Espíritu Santo, pero no era de Dios. Fue un poder engañoso que Dios permitió para que tras ese poder siguieran en las señales todos los hijos de perdición. Bendito sea Dios Todopoderoso. Estos van a decirle, Señor, Señor, esto es un clamor desesperado, no nos envíes al infierno. Mas era demasiado tarde, porque el momento para arrepentimiento es ahora. Por eso el Señor dice en Hebreos, si ahora oyes su palabra, no endurezcas tu corazón. Ahora es el momento para el arrepentimiento, no en ese entonces que lo vivieron siervos falsos cuando la iglesia nació y luego gritaban, Señor, Señor, no nos envíes para el infierno. Es para la iglesia presente, siervos que toman la iglesia como un big business, como un gran negocio, buscando cómo lucrar el dinero de las personas. Piensan que el ministerio es que te reconozcan, que te vean, que digan, el apóstol Alain, el pastor fulano, el profeta mengano. No se trata de eso. El mayor de los mayores de los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, se ciñó una toalla y limpió los pies de los discípulos. Estos que vienen con señales, milagros y profecías, que se creen que van a escapar delante de la justicia de Dios. ¿Qué se creen cuando dicen no aceptamos un no como respuesta y demandan a Dios las bendiciones y proclamamos y declaramos y establecemos y decretamos y ponemos y decimos y piensan que están construyendo, pero lo que están haciendo es perdiéndose y guiando una generación perversa a su perdición? Bendito sea Dios Todopoderoso. No podemos olvidar lo que el Señor dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo sé lo que tú dices. Yo sé lo que tú piensas. Yo sé lo que tú sientes. Tú piensas que nadie te está viendo, pero el Señor te dice, yo te estoy viendo, yo estoy mirando, yo estoy juzgando. Bendito sea Dios poderoso. Yo conozco tus obras. Y dice el Señor a la iglesia de la Odisea, le dice al pastor de la iglesia de la Odisea, yo sé que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesia, no basta con reconocerlo solo de palabra o de hecho. Hay que hacerlo de corazón y en verdad. Hay que hacerlo de corazón y de verdad. Dile al que está a tu lado, tienes que conocer a Dios de verdad. Tienes que conocer a Dios de verdad. Si estás aquí en esta hora, porque Dios te está dando la oportunidad de conocerle. Bendito sea el Señor. Pablo escribe a la iglesia en Roma y le habla del justo juicio de Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 2 dice la palabra de Dios:
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bendito sea el Señor. No basta con que tú digas que crees en el Señor de la boca para afuera. ¿Cuántos tienen a Dios en su boca, pero lejos de su corazón? Dios está en tu corazón verdaderamente. Tú podrás decir, amén, yo lo tengo, pastor, como también estos que dijeron, Señor, Señor. Decían que también tenían a Dios en su corazón. Dijeron también que Dios estaba en su corazón. Dijeron que ellos creían en Dios. Dijeron que ellos creían en la doctrina y que su doctrina era sana y buena. Y Dios les dijo, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Hacedor de maldad. ¿Cuántos hoy en día que se hacen llamar pastores o se hacen llamar profetas o se hacen llamar cristianos y viven una vida tibia? Viven una vida tibia. Bendito sea el Señor, Padre. Yo espero que usted entienda lo que yo les estoy queriendo transmitir en esta hora. Yo ruego al Señor que me ayude para que usted se lleve todo el consejo de Dios. Aleluya. Pero dígale que está a tu lado, no seas tibio, por favor. No juegues con tu vida eterna. No juegues con tu vida. No seas tibio. Por eso el apóstol Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si son solamente oidores y no hacen la palabra, no obedecen la palabra, no la ponen por cumplimiento, dice el apóstol Santiago, se están engañando a ustedes mismos. Bendito sea el Señor. Ay, dame fuerza, Señor. Mateo 25, versículo 11. Yo sé que dije, estamos terminando, y sí, ciertamente sí. Faltan unos versículos, si usted me da 5 minuticos. Mateo 25, versículo 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Están clamando. ¿Quiénes? Las vírgenes. ¿Cuáles vírgenes? Las imprudentes. Las que no tenían el aceite. Las que se les apagó las lámparas. No, tenían la lámpara encendida, pero se quedaron sin aceite. No tenían de repuesto. A todas se les apagó la lámpara. Todas durmieron, todas cabecearon. Pero habían 5 prudentes que buscaron aceite. Yo pregunto, ¿tú estás buscando a Dios? Comprende que cuando Dios dice que no, tiene que eso llevarte a buscar de Dios, no alejarte de Él. Si el no de Dios te aleja de Él, es porque tú no eres hijo, eres un bastardo. El hijo de Dios recibe la disciplina. El bastardo no, el bastardo huye de ella. El bastardo no recibe la disciplina. Dime, ¿estás dispuesto a recibir la disciplina de parte de Dios? Bendito sea el Señor. ¿Estás dispuesto a abrazar el no de Dios? Estas vírgenes vinieron a clamar, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y Él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Ay, Señor. Yo sufro con este mensaje por temor de Dios personalmente y por cada uno de ustedes. Si me pidieran una evaluación
de cada uno de los miembros de esta iglesia, ¿cómo sería esa evaluación tuya? ¿Qué se pondría en esa evaluación? ¿Qué pondría en la evaluación mía? Tenemos que tener temor de Dios, iglesia. Tenemos que tener temor de Dios. No somos salvos por nuestras obras y nuestro esfuerzo, sino por la gracia. Pero el Señor le dice a los que tenían la lámpara encendida: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y si no corriges tu vida, si no entregas tu vida para que Dios te transforme, amado mío, amada mía, iglesia del Señor, iglesia, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y yo espero que los dichos no sean en vano. Quiero llevarte a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ay, Señor de la gloria. Donde el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 6:46, 6:46, 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mira qué respuesta Esos siervos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto y lo otro. Número uno, no estaban velando, no eran personas que velaban verdaderamente, estaban velando sus propios intereses para que no le tocaran las narices. Se perdieron. Ahora viene el versículo 43, Lucas capítulo 8, versículo 43. Y quiero estar viendo Lucas capítulo 6, versículo 43. Y quiero enfocarme 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Son tantos versículos que quiero traer, pero es que no me va a dar el tiempo, así que voy a estar tomando los esenciales acá. Porque a partir del 40, léaselo en su casa, tarea, léase el 43, 44, 45, léalo en su casa, pero me voy a enfocar en el 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? A un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero el que no oyó la palabra y no la hizo es semejante a aquel hombre que edificó su casa no sobre la roca, sino sobre la arena, sobre tierra sin ningún fundamento, y vino el río, dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Estos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre, no tenían su edificación sobre la roca. Era sobre la tierra. La tierra es tipo del hombre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Tenían su doctrina en cosas de hombre. Tenían la iglesia en cosas de hombre. Su ministerio milagroso en cosas de hombre. Y no en el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es importante prestar al capítulo 13, versículo 25 del mismo libro de Lucas. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 24. Y presta atención, voy a usar la pantalla. Miren para acá todos, por favor. Piensen que soy el hombre del clima que va a estar ahora señalando una tormenta que viene. Considérenme como aquel que les está advirtiendo sobre el clima espiritual que viene y debe ser librado. Dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cómo es la puerta? Porque os digo que muchos
procurarán entrar y no podrán. La puerta de la salvación no es espaciosa. No va a pasar tú y tu ego. No va a pasar tú y tus deseos. Vas a pasar tú solamente. Tú rendido a Cristo. Tú llevando la cruz. Tú negándote a ti mismo. Dice en el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y entrando y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él le respondió: no sé de dónde sois. Esto me recuerda a la puerta del arca abierta, la oportunidad desperdiciada por los hombres. Entonces, concluiría yo este mensaje, que aquellos que claman Señor, Señor, son personas que buscan, ponen su mirada en el mundo, desean el mundo, quieren conquistar el mundo, pero sin conquistar ellos mismos se quedan. El amor al mundo, enemistad contra Dios. Amar al mundo, ausencia del amor del Padre en ellos. Por lo tanto, concluiría este mensaje. Cuando Dios dice que no a estos siervos, ese es el no definitivo, el que ya no tiene vuelta atrás. Y de este tenemos que huir. El primer no, obediencia santa. El segundo no, nos lleva a la voluntad de Dios. El tercer no que estamos viendo tiene que producir en nosotros un temor reverente para caminar cada día de nuestra vida correctamente, cumpliendo la voluntad de Dios y estar listos para escapar del día malo que se acerca. Yo les decía, parezco un meteorólogo del clima, ¿verdad? Este es el clima. Hay tibieza en el corazón de la iglesia y Dios dice, hay que calentar. Hay que calentarse, hay que calentarse. No te apoyes en el privilegio de la obra externa, no sea que permanezcas en una mentira. Hay caminos que para el hombre parecen buenos y derechos, pero al final son caminos de muerte. Yo pregunto, ¿estás caminando correctamente en el camino de la verdad? Ponte de pie en esta hora, ponte de pie. Quiero hacer una oración por ti. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido
el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.